Hola, una oportunidad más se nos presenta hoy para seguir reflexionando en torno a la vida de Jonás. Ya llegamos a su último capítulo, en nuestro último encuentro, en donde dejamos a Jonás muy enfadado por algo insólito. Dios le había enviado a predicar a la cruel ciudad de Nínive y había tenido éxito. Su predicación, a pesar de que él no la hizo con el deseo ese, pero su predicación causó efecto y los ninivitas se arrepintieron y se volvieron a Dios. Y esto a él le causó un gran enfado. Y él le dijo a Dios: yo lo sabía, yo sabía que tú eres misericordioso y clemente y que ibas a perdonar a los ninivitas. ¿Y qué hizo Jonás? Salió de la ciudad, se sentó en medio del desierto, alejado de la ciudad, pero aún podía verla y contemplarla, y se sentó a observarla. ¿Qué iba a pasar? Al final, los ninivitas volverían a sus andadas y Dios los castigaría. O tal vez, a pesar de que Dios los había perdonado, él conservaba un pequeño vestigio de que Dios iba a castigarlo. El caso es que se sentó a esperar sin hacer nada, a ver qué iba a pasar, enfadado. Y en esa espera, en medio del desierto, el sol era abrasador. Y empezó a sentir dolor de cabeza, cansancio, y cada vez se sentía más enfadado. Y Dios, que a pesar de nuestros enfados y a pesar de que esos enfados a veces son con Él y que dejamos de hablarle y que queremos alejarnos de Dios, Él siempre se ocupa de nosotros y se acercó de nuevo a Jonás, pendiente de su necesidad. Y en un momento, un abrir y cerrar de ojos, en un solo día, creció una especie de enredadera grande, de hojas grandes, de tal manera que Jonás pudo cobijarse debajo de esa enredadera y sentir el frescor de sus hojas, el alivio del sol que estaba quemando sobre su cabeza. Y es curioso porque en todo el libro de Jonás es en este capítulo, en el versículo 6, el único lugar donde nos dice que Jonás se alegró. Dice el versículo 6, que Dios preparó esa gran enredadera, la cual creció sobre Jonás para que se hiciera sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por esa enredadera. Jonás por fin parecía que estaba alegre, disfrutando de lo que Dios le daba, y su mal humor y su enfado estaba menguando. Pero ocurrió algo. Aparece un pero grande en el versículo 8. De nuevo sopla el viento y arrecia el calor del desierto. Y en el versículo 7 dice que aparece un bichito, un gusano, que ataca a esa enredadera. Y entre el viento, el calor y el gusano, aquella enredadera muere de un día para otro. De la misma forma que creció, murió. Y entre el enfado que Jonás tenía porque Dios había perdonado a Ninivita, el calor que estaba sintiendo y el hecho de que la calabacera o que esa enredadera hubiese muerto, provocó en Jonás un estado de enfado aún mayor que el que tenía antes. De nuevo, sus pensamientos negativos y destructivos volvieron a su mente. Que se secara esa enredadera comenzó a afectar a Jonás de una manera enorme. Tanto fue así que de nuevo sintió el deseo de morir. Dice el versículo 8, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento
y el sol hirió la cabeza de Jonás y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Cuando estamos enfadados, los pensamientos negativos y lógicos vienen a nuestra mente. Y de nuevo Dios se acerca a Jonás en ese estado de enfado para hacerle una pregunta que le ayude a reflexionar. ¿Te parece bien, Jonás, enfadarte de esa manera? ¿Por qué estás enfadado? ¿Qué bien te hace estar enfadado así? El enfado nos aparta de Dios y también nos aparta de los que nos rodean. Nos hace sentir mal con nosotros mismos y nos hace actuar de forma ridícula e ilógica. Y Jonás estalla y dice, no aguanto más. Pues claro que tengo razones para enfadarme, y bien justificadas. El enfado por la salvación de Nínive y por la muerte de la planta de la enredadera se mezclan creando sentimientos que incapacitan a Jonás para reflexionar, para aprender de su propia experiencia. Está viviendo una intensa contradicción entre lo que él dice creer y lo que está viviendo y experimentando. En el capítulo 2, recuerden que Jonás dijo, mas tú, Señor, sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallece en mí, me acordé de ti y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Y yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. Ese era el Dios de Jonás. Ese era el Dios al que Jonás amaba, el Dios que reconocía que le había salvado. Y sin embargo, ahora está enfadado con su Dios. Una contradicción entre lo que cree y lo que está experimentando, que le llevan a desear incluso la muerte. La desesperación, el cansancio, la desilusión, el enfado llegan para todos y nos quitan la alegría de vivir y la capacidad de apreciar lo bueno que nos da la vida y la capacidad de compartir la vida con nosotros. Creemos saber mucho de Dios y olvidamos que aún nos queda mucho por descubrir y aprender de cómo es Dios y de cómo actúa su gracia en medio de este mundo. El libro de Jonás se cierra con unas palabras que nos invitan a la reflexión sobre la historia del profeta rebelde. Dice el versículo 10 del capítulo 4 de Jonás. Y el Señor le dijo, Jonás, tú tuviste lástima de la enredadera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche creció y en el espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, de aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha e izquierda, y muchos animales. Es decir, que hay más de 120,000 niños y muchos animales. ¿Y no voy a tener yo misericordia de esa ciudad si se arrepiente de su maldad? Y saben, aquí se termina el libro de Jonás. No hay respuesta por parte de Jonás. Y yo me pregunto, ¿qué habrá pasado con Jonás y con su actitud? ¿Habrá cambiado de actitud? ¿Se habrá vuelto a Dios en arrepentimiento por lo que había sentido? ¿Habrá vuelto a reconocer que Él era su Dios y que le salvaba? Y que la gracia de Dios es para todos los que se arrepienten y se vuelven a Él. No sé lo que habrá pasado con Jonás, pero sí sé que este libro nos enseña mucho acerca del enfado, de la decepción, de la impotencia y de lo que puede llegar a afectar en nuestra vida en determinado momento.
todos estos sentimientos. ¿Qué hacer cuando estamos enfadados, decepcionados? Lo primero que hemos aprendido, apartarnos y estar un tiempo solo para poder escuchar la voz de Dios, para poder reflexionar. Escuchar voz de Dios preguntándonos, ¿te parece bien estar así de enfadado? ¿Haces bien enfadándote tanto? Para preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué estoy enfadado? ¿Qué ha motivado mi enfado? Y analizar las razones de ese enfado y sobre todo los detonantes que lo han provocado para estar preparados para la siguiente vez. ¿Qué daño ha provocado mi enfado? Otra cosa que tengo que reflexionar. ¿Qué acciones he cometido que han hecho daño a los demás, a la naturaleza o a mí mismo? ¿Tengo que reparar algo de las consecuencias que han provocado mi enfado? Pues pensar en qué paso voy a dar e ir y reparar aquel daño que haya hecho. Y también apartarnos para ir delante del Señor y derramar nuestros sentimientos de enfado delante de Él, aun si estamos enfadados con Él, y decírselo y pedirle que Él quite ese sentimiento, que Él lo transforme, que Él haga algo bueno de eso y pedirle perdón. Sobre todo, si ese enfado pronto, espontáneo, ha provocado algún dolor en otro. Nuestros enfados pueden terminar siendo motivo para glorificar a Dios si lo gestionamos adecuadamente. Pero también aprendemos mucho más de este libro. Dios es un Dios misericordioso que salva. La gracia de Dios está dispuesta para todo el mundo. Él siempre está actuando con gracia, aún en los lugares más insólitos. Él salva completamente. Él restaura todo y en todos los aspectos y facetas de nuestra vida. La salvación afecta a todas las esferas de nuestra vida. ¿Quieres esa restauración de parte de Dios? Él la hizo posible por medio de su Hijo Jesucristo, quien se entregó a la muerte por amor a todos los que están perdidos, decepcionados, enfadados, desilusionados, tristes, abatidos. El Señor Jesús, a través de su muerte y a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida, puede cambiar todo eso y puede transformarlo en algo nuevo y mejor. Y como dice Colosenses capítulo 3, versículo 15, y la paz de Dios gobernará en vuestros corazones y estaremos agradecidos aún en medio del dolor. Eso es lo que yo deseo para tu vida. Que Dios pueda transformar toda la desilusión, el enfado, el odio, el dolor, la desilusión que haya en tu vida, de tal manera que te llene de su paz y que puedas estar agradecido, aún en medio del dolor. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima que tengamos oportunidad de encontrar.